Y seguimos hablando aquí de cómo ha aumentado la canasta familiar, la canasta básica en el país, en compañía de los economonstruos Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero. Ellos se ríen, pero ya lo han aceptado porque son los monstruos, que se sepa. Que aquí lo decimos responsablemente. Entonces, José Alfredo, has mandado una información que se sepa que José Alfredo dijo, fue el equipo de producción que creó estos gráficos con la información que le mandé, dándole la cuña a quien merece. Pero vamos a empezar a tirar estas gráficas tan interesantes para que tanto José Alfredo como Rafael nos puedan ir dando luz sobre estos temas. Aquí tenemos la primera gráfica. Cuéntanos, José Alfredo, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Póngamela aquí atrás. Ajá. Bueno, costo por quintiles, ingresos exacto, y ya regiones esto, bueno, esto es una geográficas. ilustración de lo que ya hemos hablado. El costo de la canasta promedio anda por los 30.507. Entonces, en las siguientes dos barritas, la primera roja y la última, es la diferencia entre quintiles, 13.500 y 60.500. O sea, ahí está la distribución. El Banco Central también la saca por regiones. Y eso básicamente es lo que dice esa información, que el Banco Central tiene muchos datos interesantes. Mira, esta es la comparación del índice. Ajá. Esto es el índice de cada uno de esos productos, grupo de productos, empieza en diciembre 2010 en 100. Y entonces ahí están cómo han cambiado, ordenado de mayor a menor. ¿Han subido o no han subido? Correcto, fíjate, mira, en el grupo de prendas y vestir y calzados, el índice es 83 por 83. Eso quiere decir que la ropa de vestir ahora y zapatos y calzados de mujer son ahora más baratos que en el diciembre del 2010. Hay otras cosas que son más caras, como la educación. ¿Será la ropa de paca? Bueno, el Banco Central recibe información de unos 8.000 sitios, 8.000 establecimientos. Encuestados. Sí, y lo encuesta mensual. O sea, seguro que la parte de la paca también cae, los especiales, pero esos son los que dan los datos. Sí, porque es raro que la ropa baje de precio realmente. Sí, raro, correcto. Sin embargo, mira, fíjate, en la gráfica anterior, como tú decías de la ropa que bajaba, pero los alimentos crecieron casi un 40%. Casi un 40%. Que es el doble del promedio de la canasta, lo es. Sí. Y por eso la gente más pobre, que su canasta tiene una ponderación de los alimentos más alta, siente más el efecto del incremento de los precios que los que consumen más ropa o otro que tienen poder adquisitivo mayor. Lógico, y es muy lógico porque obviamente tienen una precisamente, mira acá, fíjate. Míralo ahí. Exacto, dale, Rafael. Sí, no, en el quintil 1. Mira el quintil 1 como se afecta fundamentalmente en alimentos y bebidas. En alimentos. O sea, en el quintil 1 es la familia de menos ingresos en la encuesta que se hizo. Esa familia gasta un 47% en alimentos. La familia de mayores ingresos gasta apenas un 12%. Claro. Entonces, ahí el impacto entonces entonces, como decía Rafael, los alimentos que han crecido casi un 40%, entonces golpean más ese segmento de la población. Que justamente es el más vulnerable, o sea, que verdaderamente lo siente en el hígado, en buen dominicano. Mira el caso del arroz. Ahí se ve el caso del arroz. El arroz, la ponderación del arroz es casi un 7.5, mientras que en el quintil más alto es 0.8. Es 0.8. De manera que cuando crece el precio del arroz, los más pobres sufren muchísimo porque eso forma mucho parte de la canasta básica. Señores, la bandera dominicana, arroz, habichuela, carne si se puede y un platanito frito. Sin embargo, ahí no tienen cine, lo del quintil 1 ni siquiera tienen cine. No tienen cine, o sea, y por eso te digo que la canasta no es la misma, no la puedes considerar los del quintil 1 una canasta de 30.000 pesos, porque no es verdad. Bueno, la 30.000 es el promedio, entonces en la del quintil 1, efectivamente, o sea, como bien decía Rafael, ahí no hay cine. Entonces, mira, estos datos te permiten anteorientar las políticas públicas. Si los pobres gastan un 49% de su dinero en alimentos, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado entonces? Bueno, garantizar políticas que esos alimentos lleguen más baratos. Pero no es garantizar que se consuma la producción nacional, no, es que se consuma la producción que sea más barata. Y lo mismo con el cine, por ejemplo. El cine es un sector que se está haciendo subsidiado, pero entonces es el ocio de la clase media. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto eso son políticas públicas sanas? Pero fíjate que no tocan a la mayoría. No tocan a la mayoría. Exacto, pueden considerarse privilegios si no tocan a la masa completa. Esa información que está ahí, el Banco Central la publica él publica a nivel de artículo, de los 305 artículos de la canasta, publica el índice. Entonces lo que se ha hecho es sacar estas variaciones y estas cosas para traerla aquí al programa. Pero hay mucha información interesante ahí, realmente el Banco Central
La está publicando. Es la está cuestión de publicando, analizarla. el Banco Central es que publica la inflación. Lamentablemente, o sea, la función del Banco Central es el control de la inflación, pero mide la inflación. Eso siempre es una crítica que se hace. Sí, porque es juez y parte. Mide lo Sí, que está mide supuesto lo que también a tiene, dar la cara por. Pero ahí es que entonces el Estado también tiene que darle entonces garantía de hacer una buena encuesta. Y quizá en el futuro, dentro de 3 o 4 años, la ONE Sí, pueda... con un organismo externo al Banco Central, para que no sea el Banco Central juez y parte. Claro, por ejemplo, en México todas las estadísticas las hace el INEGI, que es un instituto estadístico que incluso está en Aguascalientes, en México, y entonces mide ahí. Pero el banco no puede medir lo que el Banco Central de México no mide la inflación, porque lo miden su efectividad por eso. Entiendo. Entonces, decimos que la canasta familiar del 2010 al 2018 ha aumentado aproximadamente en un 10%. No, 20%. Un 20%, Pero perdón. fíjate, Y entonces, ¿cuál es la salida a esto? O sea, si ustedes fueran médicos, como en efecto lo son de los números, y ven estas radiografías, ¿qué se les recomienda al paciente? Fíjate, lo que ocurre es, primero decirte que ese 20% también es un valor promedio, pero hay cosas que casi no suben. Por ejemplo, la vivienda no sube, porque cada año no te suben el alquiler de la vivienda, ni te suben el precio que tú pagas por la renta del banco, los intereses y el capital. Ese Hay- 20%, Rafael, es vamos un promedio de los de todo, 305 del 305 artículos. Claro, pero mi pregunta es sano, o sea, ¿está correcto? O sea, No, el 20% es en un aceptable. periodo de tiempo como exacto. ese, está Es bien. aceptable. Pero Sí. si tú tomas los alimentos han crecido el doble de eso. Entonces, De ese 30. Entonces, las políticas, como decía José Alfredo, correctamente debería ser para que ese efecto del incremento de precio de los alimentos baje, Para que no y se afecten los y más no vulnerables. afecte los más vulnerables, y hacer Sí. políticas de alimenticias que sean menos proteccionistas. Yo Claro. diría que hay sectores, el mismo arroz, el caso del arroz, el arroz aquí es un sector desde mi punto de vista sobreprotegido. La leche son sectores protegidos. Para que puedan bajar los precios, que haya una competencia que que permita haya una precios. competencia que permita. Mire el permita ejemplo, precios. mire el ejemplo Bueno, de no. las comunicaciones. Las Ajá. comunicaciones han aumentado solo un 11%. Y en los Y últimos es por, 6, por la en competencia, los la libre últimos 6, competencia. 7 años, incluso ha tenido inflaciones negativas. Sí. Bueno, pues ya lo vieron, los economontros hablaron, me están mandando a despedirnos porque la televisión en vivo nos traiciona. Uno se quiere quedar aquí como un par de horas más. Ya lo saben. Tomar en cuenta, obviamente, esa canasta familiar a los más vulnerables. Bueno, nada, tantas soluciones que buscar, pero sobre todo, señores, que tenemos que seguir aumentando la productividad obligatoriamente porque es que se necesitan más chelitos para pagar la canasta familiar. Indudablemente, esa es la conclusión. Vamos, bueno, a la despedida y muchísimas gracias a todos por su sintonía. Agradeciendo a José Alfredo Guerrero y, por supuesto, también a Rafael Espinal, los economontros. Mañana será otro Qué día. cosa, Muchísimas ¿eh? gracias.